Muchísimas gracias. Empezamos. Miércoles 16 de septiembre y un día más para que todos podamos compartir, un día más para que todos podamos conocernos también, ya que estamos desde todas partes del país conectados mediante esta plataforma de Zoom, a su vez también mediante la plataforma de Facebook Live en el Facebook como redes sociales, Instagram y otros también. Y por lo tanto, muy contentos de que Dios, nuestro papá Dios, nos permita un día más de vida, que es lo más importante. Quien les habla, Marcos Daniel Soruco Vidal, abogado en ejercicio, en transmisión desde la ciudad de Santa Cruz de la Sierra para todo el país y el mundo. Bienvenidos y bienvenidas todos quienes están dentro de esta plataforma para poder analizar un tema tan importante, un tema trascendental también, que significa la parte académica que nosotros tratamos de reforzar siempre, todo el tiempo, y lo hacemos a través de temas que son totalmente novedosos, son temas realmente de aplicación vinculante y que tiene que ver con la ley 1173, que tiene que ver con nuestra ley de ejecución penal, que tiene que ver también con nuestro procedimiento penal en este país. Eso es lo que el día de hoy vamos a desarrollar, las modificaciones con la ley 1173 en ejecución penal. Ese es el tema que se va a desarrollar y para ello tenemos la presencia de un importante invitado, para nosotros muy contentos realmente de poder tenerlo. Desde ya les puedo anunciar que mucha gente inbox nos ha estado escribiendo muy buenas referencias del colega, el doctor Gualberto Rueda Flores, eminente profesional, un carisma de persona realmente muy bueno, y nosotros nos sentimos honrados con tener su visita y desde acá le queremos saludar. Querido doctor Gualberto Rueda, buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo está, doctor Soruco? El agradecido soy yo por haberse, le decía al principio, acordarse de este humilde labrador de derecho, que intentamos todos los días hacer lo mejor posible y dejar una huella muy profunda dentro de lo que es el órgano jurisdiccional. Así que al haberse acordado de mí particularmente, es un privilegio porque lo que le decía también, mirando su plataforma, varias intervenciones de muchos colegas que transmiten conocimiento de la parte del derecho, nos pareció bastante interesante y es una forma pues de llegar al mundo, particularmente a los que nos interesa y nos gusta, al mundo del derecho y los que están involucrados de una u otra manera en este mundo, ¿no? Alguna vez escuché por ahí decir ¿para qué te metías en esto, no? Para preocuparte de problemas ajenos. Claro, nos metimos y nos introducimos en esto porque esto nos gusta, ¿no? Y por hacer lo que nos gusta nos pagan, pues hay una doble satisfacción, ¿no? Exactamente, tal cual lo indica mi estimado doctor Gualberto Rueda. Modestia aparte, quiero decirle también que mucha gente me ha estado escribiendo al teléfono, en los grupos y las redes sociales, y me dicen, el doctor Gualberto Rueda es uno de los exponentes más importantes en nuestro medio y aquí en la ciudad de Santa Cruz, como autoridad jurisdiccional también. Y bueno, nosotros estamos muy contentos, como le decía, de su visita. Permítame presentarle a todas las personas quien está con nosotros, el doctor Gualberto Rueda Flores, juez de instrucción en lo penal de la ciudad de Santa Cruz, juez de instrucción también, desde el año 2009 como juez de ejecución en lo penal hasta la fecha, maestría en Derecho Procesal Civil, maestría en Derecho Procesal Penal, diplomado en Justicia Constitucional y diplomado en la Ley 1173. Doctor Gualberto Rueda Flores, realmente
un lujo para nosotros poder contar con usted y además que como autoridad jurisdiccional nosotros entendemos, y yo quiero llamar a todas las personas quienes van a estar presentes a lo largo y ancho del curso o de este evento, de que vayamos a limitarnos y cuando vayamos a hacer las consultas, que sean netamente consultas académicas. Lo que significa es que no ahondemos en casos específicos. Eso es muy importante dejar claro a tiempo de que podamos nosotros desarrollar y nos interese únicamente lo que es la capacitación académica. Y eso es una de las reglas que vamos a manejar en el presente conversatorio, toda vez de que nuestro invitado es autoridad jurisdiccional y de esa manera se debe de llevar en adelante el transcurso del evento. Bueno, sin más preámbulos, sin más que decir, querido doctor, le cedo la palabra. Bienvenido nuevamente. Adelante. Gracias, doctor Soruco. Yo quería empezar de alguna manera a hacer un panorama de la parte doctrinal de nuestra ley de ejecución penal. Entonces, a partir de eso, nosotros podríamos entenderlo un poquito mejor a los fines de que se entienda lo que es la parte doctrinal de la ley de ejecución penal. ¿Cuál es el interés, al final de cuentas, en cuanto a la parte jurisdiccional y la competencia de los jueces de ejecución? Nuestras competencias se encuentran implícitas en el artículo 1, 2, 18 y 19 de la Ley de Ejecución Penal, con relación a los artículos 55, 428 y siguientes del procedimiento penal, y lo previsto por el artículo 80 de la Ley del órgano judicial. Emergente de eso, nosotros podemos ver en la parte ya doctrinal, entrando en materia, y después vamos a tocar la partecita por la cual fui invitado en realidad a este conversatorio. La parte doctrinal de la Ley de Ejecución Penal, por ejemplo, hablamos del objeto de la Ley de Ejecución Penal, hablamos del principio de legalidad, que de alguna manera, acordándonos un poquito de los dogmáticos muy apegados a lo que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de alguna manera quieren defenestrarlos del ordenamiento, o sea, del cumplimiento y de la obligación que nosotros tenemos, los que vivimos en un Estado de derecho constitucional, este principio de legalidad. El principio de legalidad, pues, es el cumplimiento de las normas, ¿no? Todo el derecho positivo vigente. Entonces, a partir de ahí, se debe cumplir, se debe respetar. Y si salirnos de ahí implica desconocer lo que nosotros tenemos. Al final de cuentas, cuando se dictan unas normas, se dictan para el Estado, teniendo en cuenta la idiosincrasia, la forma de vivir, la forma de la cultura, y todo es un todo a los fines de dotarnos de las normas que nosotros necesitamos para un determinado territorio. Entonces, desconocer eso implicaría desconocer el principio de legalidad y desconocer nuestro propio derecho positivo vigente. Después tenemos la finalidad de la pena, ¿cuál es el objeto principal en el caso de la finalidad de la pena? La redactación, la reinserción del interno luego de cumplir su condena a la sociedad. Claro, esta parte de la enmienda, redactación y reinserción del interno a la sociedad tiene su fase. Y dentro de esa fase, pues tenemos todo lo que es el sistema progresivo que emerge de dos sistemas, el sistema arburiano que se llama y el sistema filadélfico dado en los Estados Unidos. La combinación de ambos sistemas sacamos y extraemos, en resumen, lo que es el sistema progresivo, que viene a insertarse en todo lo que es el derecho positivo de la ley de ejecución de penas en nuestro país. Luego tenemos otra de las finalidades de la parte doctrinal de la ley de ejecución, la detención preventiva. Ustedes dirán, ¿y qué hace la detención preventiva ante un juez de ejecución penal? Bueno, pues la detención preventiva es el control que se hace de parte del juez de ejecución penal en sus garantías y derechos constitucionales
en sus derechos humanos de los internos durante su detención preventiva. Lamentablemente en nuestro sistema penitenciario no tenemos una clasificación, o mejor dicho, los resguardos pertinentes eh, dentro de la penitenciaría, particularmente lo que tenemos más cerca, que es en Palmasola, pero creo que a nivel nacional tampoco es diferente. Entonces, la ley, el procedimiento penal, cuando se refiere al detenido preventivo, que debe estar en un lugar, dice, especial, y además lo debe ordenar el juez de instrucción, resulta de que no tenemos un lugar especial. Si bien nosotros acá, por ejemplo, tenemos el PC3, en el PC3 encontramos tanto en el sector B como en el sector A, que es donde se llama Centro Corito, eh, gente treintañera y de otras sanciones que están cumpliendo condena y están juntos y revueltos con los detenidos preventivos nuevos. Entonces, esa parte medio que no se cumple y es cuestionable. Y lamentablemente eso lo tiene que mirar y revisar el Ministerio de Gobierno, que es el que está manejando en estos momentos el sistema penitenciario, independientemente que la ley de ejecución penal, cuando es que se promulga y entra en vigencia, determina y establece que quien lo debe manejar, la Dirección Departamental de Régimen Penitenciario, es el Ministerio de Justicia. Pero hasta la fecha lo maneja el Ministerio de Gobierno. Otra parte doctrinal de aquí de la ley de ejecución también tenemos el respeto a la dignidad de los internos, que es parte en realidad del control y las garantías constitucionales de ellos. La preservación, tenemos siempre la cautela, se ha dado normalmente en los colegas penalistas una figura que va a tener que desaparecer con la firma digital, ¿no? Pero mientras no desaparezca esta, lamentablemente vamos a tener que ser respetuosos de lo que dice la norma, porque no por el hecho de ser abogado podemos agarrar y presentar un memorial a nombre de un interno. La única posibilidad o potestad que tienen para presentar son la defensa pública, dependiente del Ministerio de Justicia, conforme al artículo 109 del procedimiento penal. Y los demás colegas no pueden, así seamos abogados, tratar de transgredir el derecho o garantía constitucional que ya lo establecía el Código Civil, allá por los artículos 18, 19, y el texto constitucional en cuanto la anterior constitución, que es el derecho a la privacidad y a la vida privada. Son sensibles, son precautelados, y nosotros los jueces tenemos que ser los primeros en agarrar y precautelar esos derechos. Entonces, cuando presentan un memorial sin la firma de su cliente, es lógico, no le vamos a dar curso porque no está legitimado el colega para agarrar e ingresar dentro de lo que es y escudriñar la vida privada de un interno, que es lo que debemos precautelar nosotros. Luego tenemos también, seguimos en la parte doctrinal para después entrar en materia más profunda. El derecho a la igualdad, ¿no? También el artículo 78 y 79, si mal no recuerdo, del texto constitucional, indica que los internos pueden perder el derecho a libre locomoción, pero no pierden los derechos dentro de la penitenciaría. Y ahí está el derecho a la igualdad. Ellos no pueden ser restringidos por ninguna manera o escamoteados en esos derechos. Tenemos el derecho a la inviolabilidad en la defensa. Casi siempre nosotros vemos dentro de la penitenciaría, en las sanciones que le dan en las resoluciones administrativas que dicta el director del establecimiento penitenciario, que es el que hace el proceso sumario,
que cuando se le toma la declaración al interno, no se cumple las exigencias del debido proceso, ¿no? Y el debido proceso está constitucionalizado. Y estas exigencias, pues, en los mínimos del debido proceso, es el derecho que tiene toda persona para poder ser comunicada o notificada por alguien que lo ha demandado, el derecho a producir sus pruebas, el derecho, mejor dicho, previo a eso, a la defensa, el derecho a producir sus pruebas a un juez imparcial. Y resulta, además, que al prestar la declaración debe estar con un abogado. Y en los internos, cuando cometen alguna falta interna y se les toma su declaración, no se los llama a veces sus abogados. Y lógico que nosotros lo que vamos a hacer, porque nosotros hacemos el tribunal de recurso de alzada en las resoluciones administrativas de la dirección penitenciaria, del régimen penitenciario, 100% de que al ver y al notar esos extremos, vamos a dejar sin efecto esa resolución, porque no es posible que en un pleno Estado constitucional de derecho nosotros podamos permitir esas vulneraciones, así sea un detenido dentro de la penitenciaría, ¿no? Con condena o detenido preventivo. Después tenemos las obligaciones que tienen los mismos internos dentro de la penitenciaría, eh, la progresividad, en el caso del sistema progresivo, está dividido en 4 fases el sistema progresivo. El primer sistema es de redactación, el segundo sistema la segunda fase del sistema progresivo es de adaptación, ¿no? En realidad el primer sistema viene a ser una ambientación, el segundo es de redactación, el tercer sistema es de estudio y trabajo, ¿no? Y el último sistema es de libertad condicional. En el tercer sistema puede ser de, de extramuro, que es la salida del interno con la mitad de su condena a salir a trabajar o a estudiar fuera de los muros. Por eso se llama extramuro. Otra parte doctrinal de la ley de ejecución, tenemos la intervención de los internos, por ejemplo, en la Junta de Trabajo, en la Junta de Estudio, dentro de la penitenciaría, y además creo en el Consejo Penitenciario. ¿Cuál es la idea de la norma, de que esto se produzca de esta manera? Conceptos filosóficos, si ustedes quieren. Que los internos tengan una participación directa en las decisiones finales con relación a cada compañero, a cada interno. Fíjense que yo hablo de internos y no hablo de condenados. ¿Por qué? Porque la ley me prohíbe decirles condenados, salvo al inicio de la admisión del proceso. Pero la ley prohíbe, la ley de ejecución, hablar de condenados, porque eso es eh, aparte de estar cumpliendo una condena limitativa del derecho de libre locomoción, pues transgrede de alguna manera eh, eh, y agrava el nombre de condenado, que tiene una manifestación mucho más grande que la del interno. Que son la misma cosa, pero por una cuestión de repente de tratar de no herir demasiados sentimientos del condenado, y se le dice interno. Otra parte de la parte dogmática de la ley de ejecución, supuestamente tenemos no hacinamiento. Lamentablemente, en el anterior gobierno no se preocuparon, por el tiempo que llevan. Es difícil que se ocupen por las cosas que no han ocurrido, que es de conocimiento general, pero en el caso del próximo gobierno tendrían que preocuparse. Y es un asunto que de alguna manera es preocupante, que es el hacinamiento carcelario. Nosotros aquí, por lo menos en Palmasola, salvo, digo yo, en Chonchocorito, el hacinamiento es menos.
Y en PC4 menos aún porque es un régimen abierto, el otro es un régimen cerrado, el PC7, el PC3. Esto hace de que en los regímenes abiertos puedan tener mayor amplitud psicológica de manifestaciones de actividad o lectura o actividad laboral que puedan realizar los internos. Pero cuando están en regímenes cerrados dentro de las penitenciarías, tienen sus consecuencias, porque esas consecuencias es el agotamiento mental cuando no tienen los internos en que distraerse. Entonces, una de las cosas que uno de alguna manera cuestiona son lo que sucede en la penitenciaría de Montero. Es terrible la carceleta de Montero. En cambio, la carceleta de la carretera Okinawa, que se llama CEPRO, o Centro de Readaptación Productiva, es mucho más amplia y ahí podríamos hacer mejores construcciones y de alguna manera dotarlo a Montero por la cantidad de detenidos que tiene de una mejor infraestructura carcelaria. Lamentablemente no se ha dado, pero en el caso de la carceleta de Montero creo que es lo que se ve en la carceleta de Montero, de repente uno pueda pensar de que es un chiste de mal gusto, y no es porque sean internos, pero uno entra ahí y se siente primero el calor, la gente está sin polera y están sentados ahí en la cancha prácticamente, hay una cancha y los cuartos alrededor, que más o menos debe haber ahí como si nada entre 400 a 500 internos. Y eso es inhumano. Eso es inhumano y en el momento en que no se preocupen en el país, vamos a tener graves consecuencias para el Estado boliviano por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de otras instituciones internacionales que se preocupan del derecho penitenciario y de los derechos de los internos. Nosotros, ¿qué más podríamos hacer los jueces de ejecución, aparte de ver esa realidad, esa cruda realidad que lamentablemente es el hacinamiento en la cual se desenvuelven y cumplen su condena los condenados dentro de las penitenciarías? Pero además nosotros tenemos una falta total y absoluta de apoyo, de apoyo en cuanto a, a, a los equipos que deberían haber dentro de las penitenciarías. O sea, por darle un ejemplo, para hacer sus preguntas puede participar. por darles un ejemplo, las penitenciarías de Sucre, de Oruro, no sobrepasan, y de Nani María de Potosí, los 500 internos. Y cada penitenciaría tiene un director del establecimiento penitenciario, tiene un médico, un abogado, una trabajadora social, un psicólogo que hacen el consejo penitenciario, ¿no? Fíjense, con 500 internos. Y nosotros en Montero, solito, y no hay un juez de ejecución allá, ronda alrededor de los 1.300 internos. Entonces, ¿qué implica eso? De que deberíamos tener como si nada un juez de ejecución en la ciudad de Montero, pero además el doble de personal, como es la penitenciaría de Palmasola, que rondeamos aproximadamente en la totalidad de detenidos, cerca de los 8.000 detenidos. Este pantallazo que les doy a veces es doloroso ver, pero es cierto. O sea, yo creo que deberíamos tener mayor cantidad de personal dentro de las penitenciarías. Personal que es la que al final de cuentas trabaja todos los días dentro de las penitenciarías. Deberíamos tener más médicos, mínimo unos 4 médicos. Deberíamos tener un mínimo de 4 abogados, un mínimo de 4 trabajadoras sociales, un mínimo de 4 psicólogos y médicos, a los fines de alivianar en parte la labor que realizan en la actualidad. Porque esa gente, aparte de realizar un trabajo interno, ¿no?
y tratar de hacer los estudios individuales a cada interno, tienen que hacer el consejo penitenciario. Entonces, ese consejo penitenciario, cuando ellos se reúnen, los otros que quedan, los otros profesionales, eh, tienen que hacer las demás carpetas, pero esas carpetas, se pueden imaginar 8.000 detenidos ahí, que no, la mayoría, si bien es cierto que no están todos eh, condenados, gran parte entran con detención preventiva, pero el trabajo es tedioso, es bastante grande. Y otro ejemplo que les doy, de repente lo tenemos no tan lejos, el caso de La Paz. Nosotros rondamos los 8.000 detenidos aquí y creo que en la ciudad de La Paz rondan alrededor de 3.500 a 4.000 detenidos en ambas cárceles, tanto la de San Pedro como la de Chanchocoro. Pero allá tienen 5 jueces de ejecución y acá nosotros con cerca de 8.000 detenidos tenemos 4 jueces de ejecución. Entonces el trabajo es terrible y es matador y eso tendrían que agarrar y preocuparse las autoridades correspondientes. Otra de las partes que también, de la parte doctrinal de la ley de ejecución, eh, hace referencia a la interpretación de las normas que nosotros sabemos cómo se debe realizar eso, ¿no? En la actualidad hay nuevas corrientes en este derecho, en este estado de derecho constitucional, que esta interpretación debería darse conforme a, a los lineamientos de carácter internacional en cuanto a lo que dice la CDH en sus diferentes sentencias, pero además de las sentencias constitucionales en la vinculatoriedad que nosotros tenemos en nuestro país y de alguna manera desechar lo que es el principio de legalidad de nuestras normas. Y nos parece, para mi gusto, contraproducente esa situación por un motivo, ¿no? Que les decía al principio, no puede de ninguna manera desconocerse las normas internas del Estado, ¿no? Ahora, si hubiera conflicto, cuando hay conflicto siempre se aplica lo más favorable, pero cuando estas normas de alguna manera se contraponen al derecho internacional, del cual por el texto constitucional que está escrito y lo tenemos que cumplir en la supraconstitucionalidad de las normas, emergente del 410 del bloque de constitucionalidad con relación al 256 del texto constitucional, lamentablemente tenemos que cumplir y hay que cumplirlo, nos guste o no nos guste, ¿no? Entonces, la supremacía en la parte de la interpretación tenemos que seguir buscando esta desde la norma y los principios de los derechos humanos en cuanto a materia penal particularmente. Después tenemos la reglamentación dentro de la... En el caso de nosotros tenemos reglamento por decreto presidencial que hace la reglamentación de la ley de ejecución, que se lo hizo en la época del ingeniero Quiroga, cuando estaba de presidente. Bueno, y eso nos sirve de alguna manera para ayudarnos con el procedimiento penal a los fines de hacerlo viable la ley de ejecución penal, que además la ley de ejecución penal tiene partes sustantivas y partes adjetivas, como muchas normas, ¿no? El Código Penal también tiene algunas partes sustantivas y otras partes adjetivas. Y uno dice, ¿por qué hay partes procesales? Porque no las han extraído a final de cuentas, entonces hace que sea un poco más dinámico el derecho en ese aspecto, el derecho procesal, cuando existe esta clase de normas, pero de alguna manera uno lo encuentra contraproducente, ¿no? Porque están en normas sustantivas, las normas procesales o adjetivas. Otra de la parte doctrinal de la ley de ejecución tenemos los servicios de administración penitenciaria, que nosotros siempre esperamos de que esta situación sea de esa manera.
no se pague un solo centavo ni a la salida ni a la entrada, ¿no? Este, dentro de la penitenciaría. Lamentablemente hay voces discordantes en ese aspecto y se escucha por ahí que la gente de alguna manera hace pago, pero en el momento en que uno agarra y lo combina a que digan quiénes intervienen o quiénes están, no se animan a denunciarlos, pues, ¿no? Por parte de los internos. Luego seguimos en la parte doctrinal, la parte jurisdiccional, ¿no? Y las competencias del juez de ejecución penal que les hablaba de los artículos 18 y 19. Ahora, ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, con las resoluciones administrativas dentro de la penitenciaría? El artículo 35 de la Ley de Ejecución Penal establece que todas las resoluciones administrativas son recurribles a apelación. Esto hace de que los internos que se encuentren o que consideren que están perjudicados por una resolución deberían interponer un recurso de apelación. En 5 días les da la Ley de Ejecución Penal y en el caso de la falta, que ya estas sean leves, graves o gravísimas, les da 3 días. Les decía al principio, los colegas, y lo que establece además el derecho procesal, que cuando uno interpone un recurso de apelación, lo debe realizar ante la autoridad que dicta la resolución que me afecta a mis intereses. Lamentablemente, aquí, desde que llegué, a pesar de que hemos querido reconducir esa situación, no hemos podido porque dentro de la penitenciaría no les quieren recibir a los colegas abogados el recurso de apelación y nos hemos visto nosotros obligados a recepcionar los recursos de apelación contra las resoluciones administrativas de régimen penitenciario y a llevar adelante audiencias intentando resolver y resolviendo en realidad mediante autos de vista que se dictan esas resoluciones administrativas. Las cuales algunas, como les decía también al principio, transgreden el derecho al debido proceso, como es el derecho a la defensa o a ser defendido y el derecho a tener un abogado en el momento de la declaración. Y algunas particularidades más que tienen esas resoluciones administrativas que no son muy convincentes en cuanto a su resolución, porque al final de cuentas una resolución debe tener una ponderación, una argumentación y una proporcionalidad, que es lo que de alguna manera uno no puede advertir dentro de las resoluciones administrativas del régimen penitenciario. ¿Cuáles son las obligaciones de los internos dentro de las penitenciarías? En el registro, como en todas las penitenciarías del mundo, se supone que tienen que dejar su carnet de identidad, identificarse, dejar sus pocas cosas que tienen encima con las cuales llegan a las penitenciarías. Entonces, eso hace que ese registro se debería tener un lugar donde, como se produce en otras cárceles del mundo, donde al salir yo encuentre mi anillo, mi reloj, mi pasaporte, mis lentes, o sea, todas las cosas de muchas o pocas de valor que de alguna manera yo deje dentro de la penitenciaría. Que yo sepa, en la penitenciaría, tanto de qué es lo que nosotros conocemos de aquí de la penitenciaría de Palmasolo como la penitenciaría de Montero, no tenemos, no existen casilleros para eso. Asimismo, tenemos el derecho de los internos a la revisión médica. La revisión médica, una de las cosas que los colegas constante y permanentemente realizan y que de alguna manera nos preocupa, ¿no? Van y exigen al órgano jurisdiccional, por medio de los jueces de ejecución, la salida de los internos.
han visto que hay algunos internos con una actitud dolosa, piden su salida y se han ido con su custodio, o se han escapado, se han caído. Hubo uno que se tiró del segundo piso por escaparse del hospital San Juan de Dios. Entonces, y cosas así suceden. Entonces uno tiene que tener, hilar fino para ver en qué caso, en realidad, lo que uno tiene que exigir es que el médico penitenciario o el médico forense, mínimamente el médico penitenciario, porque es más difícil llegar a los médicos forenses, tienen que agarrar y hacer una valoración médica a los fines que pueda salir el interno. Pero esa salida, si es grave, porque un interno cuando está fingiendo se nota, cualquier persona. Pero si no es grave, ¿qué sería? Eh, la ley le da la facultad, si es grave, la ley le da la facultad directa al director del establecimiento penitenciario para que lo pueda sacar inmediatamente y no permita de que su salud se resquebraje o resquebraje del interno. Entonces, no deberían esperar a que nosotros demos las órdenes para salir, y deberían inmediatamente, porque imagínense, si está de muerte un interno, lo más posible es que con esta pandemia, por ejemplo, en estos momentos, nos llega ahora. No lo suben de la sección donde se dejan los memoriales, la sección de generación, no lo suben el memorial. Hasta que lo suben es al otro día. Entonces ahí se pierde tiempo y es posible que pierda la vida del interno. Y esas cosas hay que resguardar. Independientemente de los errores, ¿no? De producidos. Ahora, nosotros tenemos en la penitenciaría, y los colegas saben, la división de mujeres y hombres. No sucede eso en la penitenciaría Montero, que están juntos y revueltos. Las mujeres están en una partecita y los hombres están en otra parte. Entonces, pero están ahí, o sea, en la carceleta, por ejemplo, en la carceleta de la ciudad de Montero, que a una cuadra, creo, 2 cuadras de la plaza principal, ahí hay una convivencia, ¿no? Hay un refriegue de repente entre hombres y mujeres que no es aconsejable ni recomendable por una cuestión de género. Entonces deberíamos hacer la separación correspondiente, en el caso de las mujeres aparte y los hombres aparte, como es en la penitenciaría de Palmasola. Otra parte de la dogmática también de la ley de ejecución, nosotros teníamos dentro de los internos detenidos que convivían con sus esposas y sus hijos. Luego hubo una revuelta a nivel nacional del gobierno anterior y luego de los jueces en la niñez, eso dio lugar a que los menores de edad ya no convivan con sus padres dentro de la penitenciaría. Pero en el caso del PC2 he visto que siguen conviviendo, y se les permite a los menores de edad todavía vivir ahí. Otra de las partes interesantes también de la parte opcional, nosotros tenemos la alimentación dentro de la penitenciaría. Hasta no hace mucho eran entre 7 y 8 bolivianos que el Estado boliviano eroga por medio de las gobernaciones para la alimentación de los internos por cada uno. Esta situación, por ejemplo, he visto en el caso de la carceleta de Montero, cuando estuvimos a la hora pico de las 2:30, 1 más o menos, que tienen que llevarles comida los familiares a los internos. Ahora, más no sé si hay una olla común dentro de la penitenciaría de la carceleta de Montero, o no, pero en CEPRON sí hay. Pero aquí he visto que la gente llega con su bolsita de comida para los internos. No sé hasta qué punto eso ahí se cumple, pero la alimentación es un derecho a la vida. El que no come, pues se va, ¿no? Otra de las cosas que también el procedimiento penal lo establecía, que en los casos en los cuales sean indígenas o extranjeros,
tienen el derecho a recibir y a tener un intérprete a los fines de poder comunicarse con las autoridades, con los jueces y con sus abogados defensores cuando no se han entendido. Entonces, el derecho a ser oído por parte de los internos, pues está implícito ahí, independientemente de la condena que puedan tener. Luego, no vamos a ingresar a hablar, una de las cosas que me gustaría, y para que ustedes también se enteren, es las mejoras introducidas dentro de la penitenciaría. Gran parte de las mejoras han sido realizadas por los propios internos, tanto en el PC2 como en el PC4. Eso ha hecho de que haya una regulación en la ley de ejecución y en el reglamento que dice que esas mejoras al final debe quedar a favor del Estado, ¿no? Lo que los internos introduzcan. Ahora, lo que me pareció una rareza, y ustedes lo conocen, es las transferencias que se hacen de los cuartos dentro de las penitenciarías. Y uno dice, pero ¿cómo se produce esto? Porque se supone que uno hace sus mejoras y le permiten meter el material mínimo para realizar y que adentro se produzca posteriormente la transferencia. Uno dice, pero ¿qué transferencia? ¿De qué se está transfiriendo? Porque el que quiere estar más cómodo, pues introduce sus cosas, ¿no? Y esas cosas nos parece malo, porque eso no es digno de un Estado. En todas las penitenciarías del mundo, los estados y los gobiernos hacen las infraestructuras correspondientes. Y eso, nosotros no somos, no estamos aislados de esa situación y tenemos que agarrar y tener una seguridad penitenciaria de acuerdo pues, a la cantidad de internos que nosotros tenemos. Entonces, uno se pregunta cómo es posible que haya pabellones y dentro de los pabellones existan los cuartitos, ¿no? Y se hagan las transferencias. Cuestionable desde todo punto de vista, indignante a nivel internacional, porque he visto algunos programas que nos han venido a filmar de cadenas alemanas y cadenas inglesas y cadenas españolas, donde han podido apreciar esa situación y además las mejoras que hacen los propios internos. Y nosotros hemos visto aquí que los internos, ha habido internos en épocas en que se han producido actos de corrupción dentro de los que manejaban y administraban la parte gerencial o regentaban dentro de los internos. Y bueno, eso ha dado lugar a las consecuencias públicas que es de conocimiento general, ¿no? Con las consecuencias de pérdida de vida. Luego tenemos también una de las cosas que muy poco se ve y lo notan son los traslados internacionales. Cuando un interno boliviano ha sido condenado en cualquier país del mundo, nosotros somos suscriptores de tratados y convenios a nivel internacional. Y cuando hay el tratado y convenio con el país donde el boliviano pide o solicita venirse a cumplir su condena en nuestro país, eso se puede producir, no hay ningún problema. El problema es lo que sucede en el traslado, los gastos económicos que emergen de ahí. Igual lo mismo sucede cuando hay reciprocidad. Se vienen, por ejemplo, de Paraguay, se vienen de Chile, de Turquía, inclusive hasta de Japón. El problema, como les digo, es lo que sucede y lo que nos sucede a nosotros como país en el traslado de nuestros propios internos. Yo les voy a contar una anécdota rapidísima de lo que me sucedió con un interno danés, no, holandés, de los Países Bajos, del Reino de Holanda. Resulta de que él pide el traslado internacional
yo exijo de que haya la venia, porque tiene que haber la aceptación a nivel internacional de parte del Estado donde va a radicar, o el Estado aceptante, ¿no? Y este interno, mientras hacía el procedimiento del traslado internacional, paralelamente hacía su indulto. Bueno, le sale el indulto, ya hacía más o menos un mes. Yo me imaginé, le dimos el indulto porque cumplía todos los requisitos. Fíjense ustedes que el indulto es un beneficio que a nivel nacional la competencia lo tiene el órgano ejecutivo, la presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, ratificado por el texto constitucional, porque si no, no lo hacen, dictan el decreto presidencial y bueno, dicta. Ahora, lo que a mí cuestiono yo siempre en el caso de los indultos es que nos hagan de metiche y entrometidos, porque debería el Ministerio de Gobierno, que al final de cuentas es la Dirección Nacional del Régimen Penitenciario, la que maneja toda esta situación, conceder el indulto administrativamente, hacernos conocer y darle mandamiento de libertad y hacernos conocer que se ha dado el mandamiento de libertad. Y lo hacen un poco mucho más dilatorio, cumplen los requisitos, lo mandan a los jueces de ejecución a los fines que nosotros dictemos una resolución y le libremos el mandamiento de libertad cuando ya no es necesario, cuando esa facultad y potestad es exclusivamente del órgano ejecutivo y no de nosotros. Este extranjero paralelamente estaba haciendo su indulto. Cuando yo voy al mes a la penitenciaría y él pide hablar conmigo, bueno, me sorprendió, dije, debe tener otro proceso porque tendría que haber estado libre. Y me dicen, en el castellano atravesado, vos tenés la culpa de que yo no me vaya, y enojado, y casi me agrede dentro de la penitenciaría. A lo que me sorprendió de sobremanera, yo le digo, ¿y usted qué hace aquí? ¿Usted tiene un mandamiento de libertad? No, me dice, vos me diste mi libertad y yo no quería que me den mi libertad, entonces ¿para qué tramitas indulto? No, pero vos tenías que no darme mi libertad. Entonces no le entendía yo demasiado al asunto. Le digo, y bueno, ¿qué querías haber decirme? ¿Qué querés vos? Le digo. Yo quería que mi país tenía que venir en un avión charter y llevarme, sin pagar yo un solo peso, y llevarme a mi país. Y eso me sorprendió de sobremanera, que eso hacen los países cuando un ciudadano extranjero se encuentra en nuestro país, viene a su país y se lo lleva en un vuelo. No es lo que sucede con nosotros los bolivianos. Los bolivianos, la gente de Bolivia, los familiares tienen que correr con los gastos de pagar al custodio de la policía boliviana, particularmente de Interpol, a los fines de y darle su viático y sus costes del pasaje de avión de ida y vuelta y los viáticos diarios y ir a traerlo hasta nuestro país. En otras ocasiones he visto que cuando se trae el Estado extranjero, se viene con sus custodios y lo deja en el aeropuerto. En el aeropuerto van los policías y lo agarran y se lo llevan, ¿no? Eso sería en cuanto al traslado. Bueno, vamos a ingresar a hablar sobre la parte doctrinal, es esa parte de la ley de ejecución. Lo que es, y lo que yo me imagino que a ustedes les interesa, que es el asunto de la redención por parte de la ley 1173. En el caso de la ley 1173, cuando se refiere particularmente a las modificaciones, nos obliga el 238, que es modificado el procedimiento penal, a los jueces de ejecución que nos remiten la detención preventiva, solamente fotocopia. Ojo, que inclusive cuando se nos remite también
a los fines del control de la condena, se nos debe remitir exclusivamente la sentencia, el certificado de ejecutoria y el mandamiento de condena. Y nada más, absolutamente, y no necesitamos más nosotros. Y en el caso de la detención preventiva, solamente la resolución de detención preventiva y el mandamiento de detención preventiva. Con eso ya nos ponemos a trabajar. Entonces, ahí da la ley en las modificaciones que ha hecho la 1173 a los artículos 231, 232, 233, 34, 35, 36, 37, 38 del procedimiento penal, nos dice y nos obliga a los jueces de ejecución que una vez se cumpla el plazo que le da el juez de instrucción en lo penal para que el fiscal realice su acusación, nosotros debemos avisarle hasta cuándo está detenido esa persona. Y estamos cumpliendo, por lo menos en mi juzgado lo estamos haciendo, estamos cumpliendo esa situación constante y permanentemente. A veces se nos pasan algunos días, pero estamos cumpliendo lo posible porque la carga procesal es en demasía. Y le hacemos conocer al juez de instrucción que impuso la detención restrictiva de detención preventiva, y ya sabrá lo que hace procesalmente. Entiendo que lo que debe hacer es combinarlo al fiscal para que formalice la acusación correspondiente, ¿no? O en su defecto resuelva en una de las formas que establece el procedimiento a favor o en contra del detenido preventivo. Emergente de eso, también hace otras modificaciones la ley 1173 en cuanto a la redención. La redención es el trabajo que se realiza de 2 días de trabajo por 1 de libertad. ¿Cómo se saca esa situación? Se trabaja durante horario normal de trabajo, las 8 horas diarias. Eso se multiplica por la totalidad de días trabajados durante el mes. Y si son 1 año, 2 años, 3 años, se multiplica por la cantidad. Ojo que no se toma en cuenta los domingos porque la norma dice conforme a la ley general del trabajo. Entonces, los domingos no los tomamos. La única excepcionalidad que se tiene y que no se hace de esta manera es aquellos internos que trabajan dentro de la cocina y las panaderías de la dirección penitenciaria o de la penitenciaría de Palma Sola o de las otras penitenciarías. Entonces, esa gente normalmente entra a trabajar a las 4 o 5 de la mañana y la norma nos dice que debemos tomar en cuenta 13 horas. Entonces, se podrán imaginar y dar cuenta de que en la sumatoria final de esas 13 horas se multiplica por las 13 horas, se multiplica en su totalidad, de acuerdo a los días trabajados, depende de cuántos días ha sido el mes. Ese total se divide entre 8 horas porque se tiene que sacar los días trabajados y de ahí salen los días a redimir, ¿no? De la condena. Entonces, 2 días de trabajo. ¿Cuál es o sea, en las modificaciones que hace la 1173 en cuanto a la redención, hay una modificación importante, pero solo y excepcionalmente relativa a las mujeres. ¿Qué es lo que dice y a qué se refiere? Y que algunos colegas le han dado una mala interpretación también a eso, porque ellos creían de que era para todos, ¿no? Cuando aquí habla de niñas, niños, adolescentes, personas mayores de 65 años, personas con discapacidad o grave o muy grave, esa interpretación es errónea. ¿Por qué? Porque resulta de que la excepcionalidad es exclusivamente para las mujeres. ¿Por qué para las mujeres? Porque se entiende que la mujer, ¿no? Tiene, siempre y cuando tenga a su cargo, niñas o niños adolescentes. En esos casos, hay las exclusiones. Dentro de las exclusiones, ¿quiénes se pueden beneficiar con la redención? Y quiénes no se pueden beneficiar. O sea, en aquellos delitos que no permitan indulto, no pueden beneficiarse de ninguna manera. Después,
tendría que cumplir en cumplimiento de condena las 2/5 partes de condena. También para beneficiarse, ojo que me estoy refiriendo a la 1173, haber estudiado o trabajado, no estar condenado por delitos contra la libertad sexual. Esa es otra modificación que introduce la 1173, que en la anterior, el 138 de la Ley de Ejecución Penal, cuando no estaba modificada, hacía su referencia exclusivamente a los delitos de violación a menores de edad. Ahora, a partir del 4 de noviembre, que ingresa en vigencia plena la 1173, se refiere la restricción de la redención a todos los delitos, sin exclusividad, sin excluir a ninguno, que son contra la libertad sexual de niños y niñas adolescentes. En esos casos no se beneficiaría de ninguna manera con la redención. Ahora, ¿qué era lo que les hablaba yo con relación a las mujeres? Las mujeres, siempre y cuando tengan a su cargo, pero exclusivamente para las mujeres, niñas o niños adolescentes, tendría que demostrarse, pero además cumplir las 2/5 partes de condena, no estar por delito que no permite indulto, ¿no? Fíjense que el indulto no es porque al juez o tribunal sentenciador le dé la gana de ponerle sin derecho a indulto. No. Nuestra norma y nuestra legislación penal establece exclusivamente, se refiere al tipo penal donde se encuentra inserta la prohibición del indulto, ¿no? No es porque a mí, como juez sentenciador o tribunal sentenciador, veo la magnificencia de la comisión de un hecho delictivo y digo, no, va a ser sin derecho a indulto porque a mí me da la gana. Eso ya es una vulneración de la norma. Es ir más allá del exceso, en realidad, de poder que puede tener una autoridad jurisdiccional. Y bueno, y comete delito, por último, porque se está apartando la norma, ¿no? De ahí que el derecho a indulto está tipificado y descrito en cada delito. Entonces, contra niñas y adolescentes, personas mayores de 65 años, también que tengan a su cargo, personas con discapacidad grave o muy grave, también tiene que ser demostrable esa situación, y personas que padezcan enfermedades en grado terminal, a cuyo efecto deberán cumplir los siguientes requisitos, ¿no? Y bueno, y entre los requisitos estaba lo que les decía, no estar detenido por delitos que no permiten indulto, haber trabajado dentro de la penitenciaría, haber cumplido las 2/5 partes de condena, no estar condenado por delito de terrorismo, no estar condenado a pena privativa de libertad superior a 15 años, que eso no es que se introdujo, eso siempre había por delitos de 2008, y no haber sido sancionado por faltas graves o muy graves en el último año. Ahora, en cuanto al beneficio aquí hay otra clase de beneficios que rapidito se lo vamos a exponer. La detención domiciliaria. En la detención domiciliaria tendría que cumplirse los requisitos de 167 para su procedencia de la ley de ejecución, que también en delitos que no permiten indulto no corresponde y haber cumplido las 2/5 partes de condena. Pero además, el cumplimiento de condena en detención domiciliaria también se da sin ninguna clase de restricción cuando la persona así se encuentra demostrado que tiene una enfermedad terminal y que va a fallecer en los últimos 12 meses, ¿no? O en su defecto, tiene VIH-Sida. Y ustedes dirán, ¿por qué las restricciones? Miren ustedes, en el caso de la Argentina, por ejemplo, cuando habla de enfermedades terminales, hace referencia a 3 o 4 meses. Si ustedes quieren, ingresen. Y van a ver, en el caso de España, habla de 6 meses. Y en el caso de nuestra norma, es mucho más benévola y habla de 12 meses, que tenga mejor calidad de vida, por lo menos los últimos 12 meses, a eso se refiere el detenido. Y no importa si está por delito de
En estos casos sí hay la excepcionalidad por delito de que no permite indulto, como el caso, por ejemplo, del SIDA también. Igual, eso tiene que salir. ¿Por qué motivo en el caso del SIDA? Porque de alguna manera esa persona que está ahí adentro eh, puede transmitir y contaminar ahí adentro, imagínense que sea homosexual, a los otros internos. Entonces, eso no es permisible. Ahora, en el caso del extramuro, se cumplen los requisitos más importantes. También es prohibición de no estar condenado a delito, a pena por delito de indulto, y cumplir la mitad más un día de su condena corporal, y, eh, y estar clasificado al tercer periodo del sistema progresivo, ¿no? Además de tener garante, tener un domicilio conocido, que los garantes sean solventes, porque imagínense una detención domiciliaria por una cuestión de una resolución mmm, prevista en sala plena de la Corte Superior de hace unos 15 años aproximadamente, eh, y un acuerdo que tuvieron con la gente, con los internos de la penitenciaría, hace de que los internos ahora con extramuro puedan salir a, de la penitenciaría. Fíjense, se llama trabajar fuera o estudiar fuera del muro, por eso se llama extramuro. Pero en este caso ya salen, salen y solamente se apersonan, porque siguen ligados a la penitenciaría, los fines de semana. Además, eso está dentro de las potestades que la norma le da al juez de ejecución para disponer esas medidas restrictivas y las condiciones. Si no le gusta al interno, pues podrá interponer recurso de apelación para que los señores vocales hagan el examen a ver si nos equivocamos o no nos equivocamos, pues en la negativa o concesión de un beneficio. Entonces, eso sería en cuanto al beneficio de extramuro. En cuanto a la libertad condicional, que es otra de las cosas interesantes también que introduce la 1173, haber cumplido las 2/3 partes. En el caso de la libertad condicional es para toda clase de delito, ya no hay restricción de ninguna naturaleza como la detención domiciliaria, la redención o el extramuro. En el caso de la libertad condicional, prácticamente en todos los delitos procede siempre y cuando cumplan las 2/3 partes de condena. Pero la 1173 ha sido mucho más blanda en el caso de la cuestión de género, de las mujeres. ¿Por qué motivo les digo blando y se ha un poco flexibilizado esa situación? Porque solamente a las mujeres, solo y exclusivamente a las mujeres, hace las modificaciones al 174 de la Ley de Ejecución Penal, la 1173, pero además el 433 del procedimiento penal, que de alguna manera es la repetición del 174 con algunas aristas, ¿no? Y el 174, ¿qué dice? ¿Por qué les digo que flexibiliza? Flexibiliza en cuanto a las mujeres que tienen a su cargo, o sea, aquí les dice que no cumplan las 2/3 partes, cumplan la mitad de la condena, pero bajo las siguientes condiciones. Una, que tengan niños, niñas o adolescentes a su cargo, personas mayores de 65 años o personas con discapacidad grave o muy grave, o personas que padezcan enfermedad en grado terminal, o aquellas que derive del nuevo cómputo. ¿Qué es lo que quiere decir? Que de alguna manera es discriminadora la situación, porque existen muchísimos hombres que también tienen hijos menores, pueden tener personas a su cargo, y este beneficio solamente se le da exclusivamente para las mujeres que cumplan solamente hasta la mitad de su condena. Ahora, la restricción en el caso del extramuro, la detención domiciliaria y la redención, es que cuando los internos han cometido una falta interna, una falta grave o gravísima, ¿no?
dentro de la penitenciaría. Lamentablemente, en el último año, dice, hay que esperar desde el momento en que se ejecutoria su fallo, su resolución administrativa, hasta un año para que ellos puedan nuevamente solicitar un beneficio en ejecución de sentencia, ¿no? Y en este caso, en la libertad condicional, en el aditamento que hace la 1173 en el 174, en la última parte, habla de la sanción disciplinaria. Y en la sanción disciplinaria automáticamente dice que es irrelevante y ya no es importante, así tienen una sanción disciplinaria. Y si están con la mitad más un día, o en su defecto han cumplido las 2/3 partes de condena y han sido sancionados, igual salen. Me parece no muy agradable esa situación para mi gusto. ¿Por qué motivo? Porque de alguna manera es un premio a la mala conducta del interno que debería ser reinsertado dentro de la sociedad, pero en forma inmaculado, ¿no? O sea, bien, que lo estamos esperando nosotros afuera, pero que lo estamos esperando como una persona que no va a cometer ni va a realizar daño a nadie, absolutamente, y menos a nosotros. Y yo siempre digo, en las sanciones, independientemente de la dosificación de la pena que le pueden dar tanto los jueces sentenciadores como los tribunales, he visto casos muy benévolos cuando la parte fáctica uno ve lo tormentoso que ha podido ser en los sentimientos de piedad y probidad que ha herido dentro de la sociedad, o el injusto también que se llama dentro de la dogmática penal. Y uno dice, pero ¿cómo es posible que le hubieran dado una sanción tan benévola? Y ahí va. Siempre, cuando a uno no le toca y no es la víctima, seguro es que con el dolor ajeno alguien se ensaña, ¿no? Entonces, es el cuestionamiento que tengo yo. No para todos los casos, pero hay casos excepcionales que se da esa situación. Evidentemente que para nosotros los abogados en el ejercicio libre no hay ningún problema, pues mientras la podamos sacar barata y la sanción sea lo menor posible, pues somos triunfadores. Al final de cuentas podemos también ya en ejecución tener ciertos beneficios que pueden serle útil a nuestro cliente. Esto sería en forma resumida, ¿no? La parte de las modificaciones de la 1173 que hace de la ley de ejecución. No sé si tenemos preguntas o algo, doctor Soruco, lo escucho. Bien, muchísimas gracias, querido doctor Gualberto Rueda. Definitivamente ha sido muy contundente en toda su explicación. Nos ha despejado bastantes dudas. Además que también se han analizado otros temas que no necesariamente son de la ley 1173, pero que tienen mucho que ver con la ley de ejecución penal y nuestra realidad que tenemos actualmente. Y eso es algo muy, pero muy importante. Gracias, querido doctor. Bien. Es momento ahora de convocar a todos los participantes para que puedan realizar preguntas, para que todos puedan tal vez ampliar el tema también, para que ustedes puedan hacer preguntas y en este caso nuestro panelista invitado pueda a su vez responder, interactuar y de esta manera todos participar. Así también lo pueden hacer a través de la plataforma de Facebook Live, en el sentido de escribir mediante los mensajes de texto que también van a ser reproducidos a través de este medio y por supuesto en la plataforma de Zoom, levantando la mano virtual que nos permite la misma y escribiendo también a través de los mensajes de texto en esta plataforma para que de esta manera podamos compartir todos y tener una oportunidad de interactuar con nuestro importante ponente esta noche. A continuación voy a ceder la palabra a la colega Ilsen Cosío. Estimada Ilsen Cosío, muy buenas noches. ¿Desde dónde se comunica y cuál es su Muy buenas noches, soy de Tarija. Doctor, la siguiente pregunta. 2298 es una ley preconstitucional, siendo que ha sido
promulgada el 21 de diciembre del 2001, y su reglamento, el Decreto Supremo 26715, ese promulgado el 2002. ¿Considera usted que sería lo más coherente implementar cambios a esta ley, ya que tengo entendido que se ha estado realizando un nuevo anteproyecto de ley para consensuar, digamos, para modificar la ley 2298? Sí, se tendría que hacer varias modificaciones. Un montón de modificaciones que, independientemente de que esta norma en su momento era muy avanzada y al gobierno de turno que la promulgó en ese momento lo felicitaron a nivel internacional, porque para el momento estaba muy bien en cuanto a la infraestructura de los centros penitenciarios. El problema es que nunca se lo implementó en su totalidad. Entonces, por ejemplo, una de las partes que de repente no les guste a ustedes de las modificaciones es que hay la reincidencia constante y permanentemente en nuestro medio. Ante la reincidencia, ¿qué debemos hacer? Al final de cuentas, yo digo, vivimos en esta sociedad. Si bien estamos los abogados en el ejercicio libre, eh, ganándonos el centavo, como se dice, trabajando duro afuera, pero hay que ver también la seguridad interna del país, pues, ¿no? Y la seguridad de nuestras familias, porque nosotros tenemos hijos, sobrinos, hermanos que viven en esta sociedad y ver esa realidad. Entonces, cuando hay reincidencia, lo preocupante es que entran 1, 2, 3, 4, 5 veces adentro y vuelven a salir como si nada. O sea, hacen de la comisión de los hechos delictivos una profesión y entran como alguien diría, ¿no? Como perro en su casa. Entonces, ¿dónde está la venganza del Estado por parte, a favor de nosotros los ciudadanos, que pagamos impuestos, que vivimos y que trabajamos honestamente en esta sociedad? A partir de ahí, creo que debería, por una reincidencia, más prohibírsele todo, restringirle totalmente los otros beneficios o todos los beneficios en ejecución. Está bien una vez que se le conceda y se le dé todo, ¿no? Ya, pero por una reincidencia yo creo que tendremos que pararle el coche y no permitir lo que nosotros hacemos. Nosotros vemos los certificados de permanencia y conducta y vemos 5 o 6 ingresos en una cosa, ¿no? Porque nosotros seguimos pagando, porque ¿quién paga? Provoca daños al Estado. ¿Cuáles son los daños al Estado que provoca? Provoca el movimiento de los policías. No se mueven los policías en nada, se mueven en vehículos. Se le tiene que poner gasolina. El sueldo del policía, el sueldo del fiscal, el sueldo del juez, el sueldo del tribunal. Entonces, el sueldo de vocal, cuando eso va en apelación o del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, hay una sumatoria de gastos que, por ejemplo, para venirse de un traslado desde Chile, tengo entendido que uno tiene que pagar un mínimo por daños al Estado causados de $6.000, que un interno me lo dijo, pues yo no sabía. Aquí en nuestro país, vienen, cometen delitos, piden su traslado y se van y no pagan un peso, ¿no? Esa es la situación. Entonces, en esas cosas y otras cositas más, podríamos agarrar y hacer profundas modificaciones a la ley de ejecución penal. Gracias. El colega Franklin Torres realiza la siguiente pregunta con relación a las salidas personales que establece la ley de ejecución penal en su artículo 109 para la tramitación de la identidad, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál sería el procedimiento o exigencia del juez de ejecución en este caso sobre una persona que se encuentra en calidad, que ya hemos visto hace un momento, no sería lo ideal decir condenado, pero una persona que se encuentra ya con una sentencia ejecutoriada? Bueno, en el caso de salida, no hay ninguna clase de restricción, pero tiene que probar, primero, que no tiene carnet de identidad y segundo, que va a hacer una renovación y que se encuentra vencido. No es solicitar por solicitar solamente. Es más, nosotros tenemos convenios constantes y permanentes y los presionamos a Presidencia del Tribunal Departamental de Justicia para que el CEGIP se apersone a las penitenciarías, particularmente de acá, de lo que nosotros manejamos, y puedan dotarles de los certificados, o mejor dicho, de la cédula de identidad,
y que los internos tendrían que estar esperándolos con los certificados de nacimiento. Lamentablemente, muchos internos no les da la gana de agarrar y presentar, tener los certificados de nacimiento para poder obtener su cédula de identidad. Entonces, no sé qué esperan algunos para agarrar y pedir constantemente y salir. Yo les decía, el riesgo que se corre es terrible. Imagínense un treintañero que decimos nosotros, por un delito de asesinato, que pida una salida de esa naturaleza, pues un poco difícil, a uno le costaría y dice, ¿y a dónde se va a ir y con cuánto se va a ir? Entonces uno le pone, cuando evidentemente demuestra de que no tiene la cédula de identidad y quiere renovar, nosotros le hacemos conocer al director que entre sus datos además los tiene, de que es una persona que tiene una sentencia condenatoria de 30 años y que se lo resguarde con la cantidad razonable para el caso para que él vaya. Y le mandamos además al director del CEGIP que le haga una atención preferencial, ¿no? Porque se trata de un interno y no puede estar un interno parado toda la mañana ahí o hacer cola. Entonces lo tienen que atender tras que llega inmediatamente lo más pronto posible. Ese es el trámite. Bien, José Luis Rodas realiza la siguiente pregunta. Nos dice, muy buenas noches, doctor. Ahora bien, ¿el domicilio es un requisito que se exige para aplicar la libertad condicional que establece la ley? Pero ¿solamente bastará con indicarlo o hay que acreditarlo, similar a cuando uno está en una audiencia cautelar? Hay que acreditarlo. Nosotros tenemos un departamento social en los juzgados de ejecución. Entonces, se podría decir que las trabajadoras sociales, en la norma que desarrollaba los del MIR, que se llama el expresidente mirista, dictó una ley del órgano judicial donde hacía un desarrollo impecable con relación a las funciones y competencias de la trabajadora social de los juzgados de ejecución. Eso desapareció en la 025 y bueno, solamente hablan como personal de apoyo, nada más. Pero ¿cuáles son las competencias de esos funcionarios? Son prácticamente nuestros oídos, nuestros ojos dentro del juzgado, porque yo no puedo salir todo el tiempo a hacer esa clase de verificaciones como juez de ejecución. Tengo que delegar funciones y tengo que creer en la buena fe de mis funcionarios. Ahora, ¿qué es lo que se necesita? Demostrar el certificado LODIAL o demostrar normalmente la mayor parte de los condenados es gente humilde y que vive en barrios alejados. De la Junta Vecinal nos hace una certificación porque la mayor parte de la gente en este pueblo no tiene papeles en su casa. Entonces, uno se sorprende, pero es cierto, y es nuestra realidad. No pagan impuestos muchísima gente acá en la ciudad de Santa Cruz. Pero esos domicilios tienen que ser verificados por la trabajadora social. Tiene que haber una certificación de la Junta de Trabajo. Y acuérdense que dentro del derecho civil, la posesión es toda una institución, ¿no? Es toda una institución reconocida, y si alguien no lo reconoce es una barbaridad, ¿no? Pero la posesión es una institución que demuestra frente a los demás que uno tiene algún derecho sobre ese inmueble. Entonces, bajo esos parámetros de la posesión, la gente que nos demuestra su situación porque ha construido, ha introducido mejoras, ha hecho una barra, y la Junta Vecinal nos dice, sí, ellos están en posesión, ellos son los dueños, bueno, ¿cómo no le vamos a creer? Ahí puede ser inquilino o puede ser tolerado. Pues normalmente a veces son los padres, los hermanos los que le conceden ese domicilio. Hubo una sentencia constitucional que dijo que no era importante el domicilio, pero después se desdijeron posteriormente el Tribunal Constitucional. ¿Y cómo no va a ser el importante el domicilio si uno le está concediendo un beneficio y dónde lo va a encontrar? Por eso que en las condiciones cuando se le impone, uno agarra y les dice que si se quiere cambiar de domicilio, hágaselo saber. Si no nos hace saber, seguro que incumple las condiciones y se le revoca y vuelva nuevamente a la penitenciaría farmacéutica. Hay un tema interesante que me parece también que vale la pena
llamar la atención muchas veces y que sea de conocimiento público, porque también nosotros los abogados nos toca estar muchas veces en provincia, como también en la ciudad, ¿no es cierto? Adriana Marcela Gareca Cariaga hace el siguiente comentario. Doctor, ¿qué opinión le merece el hecho de que en Chuquisaca se amplíen competencias a los tribunales de sentencia en juzgados de ejecución penal en provincias, sabiendo que dichos tribunales no cuentan con el personal interdisciplinario, vale decir trabajadora social o psicólogo? El psicólogo no es indispensable. En realidad ese trabajo para el psicólogo es dentro de la penitenciaría. Pero la trabajadora social sí es indispensable. Creo que eso va a ocurrir en Montero también, ¿no? Eh, Nosotros sabemos que los jueces de provincia muy rara vez, o sea, salvo las grandes urbes como Montero, Camiri, que son grandes, ¿no? O Yapacaní, por ejemplo, eh, tienen muchísimo trabajo, los jueces. Pero hay urbes donde los jueces no tienen demasiado trabajo, entonces yo considero que el Consejo de la Judicatura ha dispuesto este, de alguna manera otorgar nuevas competencias a los jueces de sentencia a los fines que ayuden, porque al final de cuentas nosotros no nos dan vehículos, por ejemplo, para ir a Bahía, a la carceleta de Puerto Suárez. No nos dan vehículos para ir a la carceleta de Camiri. No nos dan vehículos para ir a la carceleta de Montero. Vamos con nuestros propios peculios a Valle Grande, a la carceleta de Valle Grande. Entonces, creo que lo que se está pretendiendo también en Montero es otorgarle competencia o delegarle competencia al juez de sentencia que hay allá. Me imagino que algo se tiene que hacer, que evidentemente no hay trabajadora social, no sé, tendrían que agarrar y reformular esa situación y designar, porque no es tan difícil designar una funcionaria. Yo no sé qué les podría costar. En el caso de Montero es terrible. Son 1.200 a 1.300 detenidos. Con relación a Chuquisaca, que creo que no llegan a 500, ¿no? Entiendo, doctor. A partir del año pasado, aproximadamente en el mes de octubre, noviembre, ya teníamos las primeras experiencias con la ley 1173 y hemos visto también que se había creado la gestora de procesos y esta gestora de procesos pues ha tenido atribuciones y una de ellas en este caso es la de coordinar con el Ministerio Público, la Policía Boliviana, la Dirección General del Régimen Penitenciario, jueces de ejecución penal y otras instituciones intervenientes para garantizar la efectiva realización de la audiencia. Esto está en el artículo 56 bis de la ley 1173. En nuestras experiencias ya desde acá de Santa Cruz, ¿cuál es su análisis, doctor? ¿Se está cumpliendo esta figura? ¿Está funcionando? No era, fíjese, querido doctor Soruco, que no era necesario e indispensable que eso suceda, porque al final de cuentas nosotros, le doy un ejemplo rapidísimo. Cuando alguien tiene un problema de carácter civil o de carácter familiar, un interno, y me piden a mí que yo ordene que salga, no es necesario ni indispensable. Por eso es que el juez puede directamente solicitar al director del establecimiento penitenciario para que lo saquen y no pedirle permiso al juez de ejecución, que no es el propietario al final de cuentas de los internos, ¿no? Lo que se tramita en los grados de ejecución es otra cosa. Entonces, sí, evidentemente hubo coordinación antes del ingreso de la 1173, hubo bastante, pero nosotros vimos, particularmente yo, de que no era indispensable, porque cada uno tiene sus propias audiencias, ¿no? Entonces, cuando se le exige y se le pide al director del establecimiento penitenciario que remita o traslade de cualquiera de los PC a la dirección, a las oficinas de la Dirección Departamental de Régimen Penitenciario que se encuentran ahí en Palma Sola, a los fines de llevar adelante su audiencia virtual, se lo realiza, no hay ningún problema. Y se produce, fíjese, estoy hablando de audiencias virtuales. Ahora, en las audiencias normales que había antes, de las virtuales, se comenzaron a producir automáticamente, no había ninguna clase de restricción. La restricción se da cuando se quiere sacar a los internos de Palma Sola y traerlos a los juzgados.
no hay personal suficiente dentro de las penitenciarías para hacer el traslado. Y ahí, lamentablemente, tengo entendido que son objeto inclusive de extorsiones, los internos. Y todo el mundo, y ustedes lo saben, de que es así, porque ustedes como abogados han tenido que ir y pagar, o los familiares de sus clientes para que agarren y lo traigan, y eso nos parece una normalidad. Eso no es correcto, ¿no? No es correcto. Y es ahí donde, de alguna manera, también hay la vulneración al derecho de ser oído, porque al final de cuentas uno lo que quiere es sacar a flote su proceso y tener un resultado final, ¿no? Exacto. La ley 1173, entre las modificaciones que ya se encuentra en cumplimiento, ha establecido además también el tema de las recusaciones para las autoridades jurisdiccionales. En este sentido, no puede ser hasta dos, o sea, puede ser hasta máximo de 2 veces, ¿no es cierto? Entonces ahí se habilita lo que establece el artículo 68 frente a las suplencias que tendría que ver. Y en tema o en materia de ejecución penal, en su numeral 9, el artículo 68 nos dice que el juez de ejecución penal pasará a los de materia penal. Este elemento que establece aquí en la ley 1173, ¿cuáles son sus alcances, querido doctor? Lo que ocurre es que más o menos en concomitancia o coordinación o semejanza, si vale la explicación, con la 025. O sea, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando son recusados o se excusan todos los jueces de ejecución, pasan al primero de sentencia, al primero de sentencia en materia penal. O sea, sale de nuestra competencia de los jueces de ejecución para ir a la competencia de un juez de sentencia con todas las competencias del juez de ejecución. Pero eso, estamos hablando de un extremo que la ley ha previsto esa situación, que normalmente no se da, ¿no? Pero en el hipotético caso, está viendo la ley de que suceda, de que se los recuse a todos los jueces de ejecución, entonces podría ir a un juez de sentencia. Y después de un juez de sentencia, seguro que va a ir a un tribunal de sentencia. Y después de un tribunal de sentencia va a ir a materia civil. Y así sucesivamente Pero eso no se vea. Yo solamente he visto un solo caso que se dio hace unos 20 años atrás, con el caso de la desaparición de personas, que lamentablemente después el Estado sufrió las sanciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No me acuerdo qué caso es, pero fue un caso bullado, que prácticamente se usaron cerca de 50 jueces aproximadamente, y fue a radicar esa causa a Guarne, ¿no? Estaba a punto de irse la causa a Cochabamba. Se pueden imaginar las consecuencias que deriva una excusa o una recusación. Pero ojo, que ahora las excusas o las recusaciones no es tan así, pues, ¿no? Imagínense, si yo me excuso y el juez inmediato superior lo manda en revisión y me declaran que mi excusa es ilegal, eso va a mi cargo, a mi file. Y si va a mi file, eso representa una falta. No me acuerdo si es falta leve o falta grave en la 025. O sea, ante ese temor, ya nadie se excusa. Tendría que ser demasiado evidente, ¿no?, la situación para que alguien se excuse o en la recusación se allane. Muy bien. El colega Freddy Díaz Magne realiza el siguiente comentario y hace una pregunta a su vez. Dentro de la documentación requerida, me gustaría que me ayude con DEPS, así lo establece, DEPS, no sé a qué se refiere. Requerida al director del establecimiento penitenciario. El director del establecimiento penitenciario. Bueno, para la libertad condicional o redención, dentro del plazo que el juez lo solicita y el director del departamento o dirección de régimen penitenciario no cumple, entonces el juez puede hacer conocer el incumplimiento al director nacional del régimen penitenciario para evitar acciones de libertad a los jueces de ejecución penal por no exigir esa remisión de la documentación. ¿Eso es correcto?
Bueno, le cuento algo, doctor. Eso se produce constante y permanentemente. Nosotros no podemos llevar un control de la cantidad de libertades, de incidentes de libertad condicional que se presentan, y nosotros, la ley le da 10 días al director del establecimiento penitenciario en su calidad de presidente del Consejo Penitenciario para que elaboren la carpeta de libertad condicional y nos los remitan. No los pueden remitir pues al día 11 o 12, pero ya le decía dentro del conversatorio que lamentablemente la cantidad de funcionarios que, y no lo quiero, no quiero ver una excusa en eso, pero es evidente de que hay poco personal dentro de las penitenciarías y que debería amplificarse un poco más. Pero, ¿qué es lo que deben hacer los colegas en esos casos? Primero, pedirnos la combinatoria. Nosotros, particularmente yo le doy 48 horas más para que me lo manden. Y si no me lo mandan, ya señalo audiencia para resolver el incidente. Pero ¿cuál es la base y el sustento para estructurar una resolución? Los insumos de los datos que nos da régimen penitenciario, la carpeta, son ellos los que nos los mandan. Y si no lo mandan, estamos listos, porque en el caso de la libertad condicional, nos exigen que esté clasificado al último periodo del sistema progresivo. Y si no lo está, 100% que no lo vamos a hacer. Ahora, ¿qué es lo que deben hacer los colegas? Como sugerencia, que en las resoluciones uno lo dice, y también eso lo aprendimos del anterior Tribunal Constitucional, los primeros en realidad, que tenían una sentencia descollante. En las recomendaciones, siempre ponían las recomendaciones y qué era lo que se debería hacer y a dónde acudir. En este caso, existen sentencias constitucionales que dicen que la responsabilidad es individual. Entonces, hay acciones de libertad de pronto despacho. Se tendría que plantear una acción de libertad en contra del director y el Consejo Penitenciario de pronto despacho a los fines que lo remitan. Ustedes saben las consecuencias del incumplimiento de una resolución constitucional. El proceso penal por incumplimiento de resoluciones constitucionales. Entonces, ahí va. Otra cosa, lamentablemente tendrían que iniciar un proceso por incumplimiento porque no ha llegado donde nosotros. Y cuando nos plantean hacia nosotros, yo le hago referencia a la sentencia constitucional de las responsabilidades individuales y no son colectivas, pues si esto no es, si no es deuda, ¿no? Para que sean mancomunadas y solidarias. Esto es derecho penal, que la responsabilidad es individual, ¿no? Entonces no se puede agarrar y embarrar a todos en la misma. Y yo creo que los colegas pierden su tiempo cuando agarran y nos colocan a nosotros más. Yo lamentablemente, yo digo, lamentablemente he pedido en muchas acciones de libertad que se cobre costas a los colegas, porque no puede uno interponer una acción de libertad por si acaso, por si surte. Uno plantea las acciones extraordinarias de las garantías constitucionales, sabiendo y teniendo certeza que lo que está exigiendo es cierto y evidente, y está dentro del derecho. Bien, uno de los cambios posiblemente más trascendentales en la ley 1173 podría ser tal vez lo que se amplía en las atribuciones para que los jueces de ejecución penal realicen un control dentro de los lugares para evitar el hacinamiento, es decir, para evitar que las personas en un centro penitenciario puedan estar más del tiempo debido. Y bien lo decía, bien lo indicaba usted, querido doctor, que evidentemente es un trabajo que debe de ser también de oficio. Sin embargo, hay muchos abogados que todavía nos vemos sometidos en algún momento a solicitar a que el secretario del juzgado de instrucción elabore un control de plazo para tratar de con esto llevar a una audiencia y demostrar que habría excedido en primera instancia una detención preventiva ya siendo prolongada y exagerada, ¿no? Pudiendo también ser una atribución realmente del juez de ejecución penal el hacer ese control. ¿Cuál es su análisis? Lo estamos haciendo, mi querido doctor Soluco, lo estamos haciendo. Nosotros les hacemos conocer, cumplen el plazo de la detención. Hay algunos casos que he visto que le ponen 45 días para que el fiscal concluya las investigaciones y haga la acusación. Hay otros casos que le dan el máximo de los 6 meses. Hay otros casos que le dan 4 meses y les hacemos conocer.
Estamos en ello, no nos hemos apartado de esta obligación que nos da la 1173 y se está cumpliendo, por lo menos en mi juzgado se está cumpliendo lo que es el segundo de ejecución. En el primero, donde hago suplencia, no nos está llegando causa porque estoy en suplencia, entonces no hay juez. Entonces, en ese juzgado no. Yo me imagino que el tercero y el cuarto de ejecución también están cumpliendo. Le estamos haciendo conocer a los jueces de instrucción en lo penal de que el plazo se ha vencido y a ellos verán lo que corresponda procesalmente realizar, que es la combinatoria. Bien, gracias. Adriana Marcela Gareca, ya haciendo las conclusiones y cerrando el evento, ella indica, la juez de garantías fija una audiencia de cumplimiento de plazo el día de hoy, pero a su vez remite copias autenticadas de la primera resolución donde dispone una suspensión condicional. ¿Acaso no debería de informar también sobre el resultado de la audiencia de control de plazo fijada para hoy, cómo se debería de proceder? Es una cuestionante que nos hace la colega. La verdad es que no es muy clara la pregunta, doctor Soruco. No es muy clara la pregunta, no sé exactamente a qué se refiere. Si es que hay la suspensión condicional del proceso, que nosotros dentro de las competencias está la de controlar. Fíjense que la suspensión condicional del proceso es una huida al procedimiento normal. Entonces, estos casos tienen sus requisitos para el beneficio, pero no deja de ser un beneficio al final de cuentas porque uno se desliga del seguimiento del procedimiento hasta llegar al final, ¿no? Y eso se lo hace antes de sentencia. Entonces, no sé a qué se refiere en esa parte. La suspensión condicional del proceso, nosotros hacemos el control luego que cumplen todos los requisitos y el tiempo el plazo de ese control. Ellos plantean, en el caso de suspensión condicional del proceso, plantean el incidente de extinción de la acción penal conforme al 27, inciso 11 del procedimiento penal. Y nosotros, conforme al 217 de la Ley de Ejecución Penal, fíjense que ahí, de alguna manera, se manifiesta la jerarquía normativa por la especialidad que tiene la Ley de Ejecución Penal. Dictamos la extinción de la acción penal por el cumplimiento de condiciones y eso se lo hacemos conocer al juez de instrucción que le concedió el beneficio, los fines que adjunte al cuaderno donde le concedió el beneficio. Bien, gracias, doctor. Quiero cerrar este análisis de la presente jornada con esta interrogante. Me lo han solicitado que lo podamos hacer público también, ¿no? En Palmasola los abogados todavía no podemos ingresar porque se encuentra encapsulado desde el mes de marzo de 2020. Esto significaría una violación del derecho a la defensa, es decir, el abogado no tiene contacto al momento con el cliente porque no puede ingresar a asesorarlo. Muchas veces el proceso abreviado obliga a que el abogado tenga que informarle de los derechos, de los alcances, de lo que significa un procedimiento abreviado y otros también, y no puede hacerlo porque existe también la pandemia, por otro lado, pero también existe esta situación. O tendrá algo que ver también con una comunicación que tiene que haber entre el órgano judicial y las otras instituciones, como por ejemplo nuestro colegio de abogados. Lo que yo veo que tendría que haber una ponderación de la proporcionalidad de la medida, porque en este caso la prohibición creo que viene del Ministerio de Gobierno y de la Dirección General del Régimen Penitenciario y de la Policía Nacional, que es la que hace seguridad interna y seguridad externa. Y si viene del Ministerio de Gobierno, viene del gobierno. No deja de ser una vulneración al derecho a la defensa, no deja de ser, pero ¿cuál es la ponderación que yo hago? Que tiene un objetivo el hecho de que no puedan ingresar. Primero, precautelar la vida también de los colegas abogados y precautelar la vida de los que están adentro, de los internos. Porque no se olvide que la pandemia no se ha erradicado en su totalidad. Todavía está pendiente, está entre nosotros y bueno, hay que seguir cuidándose. Si no se toman las medidas restrictivas, no sé qué podría ocurrir. Entonces, esa es la situación.
pero yo me imagino que dentro de un tiempito más los colegas van a poder ingresar. De cualquier manera, si la presión fuera demasiada, no sé hasta qué punto se podría vulnerar el hecho del ingreso, porque eso daría lugar, como les decía, a que los colegas se contaminan, porque nunca nos imaginamos que yo, ni en mi sano juicio, me imaginé que los internos se contaminen, porque yo decía, ¿cómo se van a contaminar si están encerrados ahí? Y no tengo idea cómo se han podido contaminar y se han muerto muchísimos enfermos, han fallecido. Entonces uno dice, ¿qué es lo que ha ocurrido aquí? ¿O es que han recibido visitas sin permiso de nadie y han ingresado las visitas con COVID? ¿O es que lamentablemente algunos policías estaban con COVID y ha habido la refriega ahí y eso ha dado lugar a que salpique el asunto? Porque no hay otra explicación, porque ellos no tenían contacto con el mundo externo. Entonces, pero lamentablemente ha habido muchísimos fallecidos. Si uno hace un conteo rápido, sobrepasan los 30 internos. Bien, una vez más, querido doctor, permítame desde acá felicitarle por el tiempo que nos ha permitido. Una ponencia magistral. Hemos visto cada elemento que se ha manejado de la ley de ejecución penal frente a la ley 1173 y estamos muy agradecidos del tiempo que nos ha permitido. Gracias, doctor. Espero que no sea la última vez y lo podamos tener en otra oportunidad. Con muchísimo gusto. El privilegiado, le decía, soy yo. Por haberme invitado, doctor Soruco. Estamos prestos la próxima vez que podamos tocar otras temáticas de derecho penal, que es lo que nos gusta. Y bueno, saludar a todos los que han estado siguiendo esta transmisión. Gracias a todos los colegas por permitirme transmitir estos humildes conocimientos, siempre digo yo. Y gracias. Tengan ustedes muy buenas. Buenas noches. Muchas gracias a todos los participantes también. Gracias a ustedes es que los conversatorios están de manera frecuente. Ya le vamos a hacer conocer próximamente el siguiente evento. Mientras tanto, feliz semana a todos. Muchas gracias. Chao, chao. Hasta la próxima. Hasta la próxima, doctor. Un saludo, doctor, desde la Radial 17:30. Un abrazo, doctorazo. Saludos.